teníamos ya construido parte de las reglas, ¿se acuerdan? No sé, que habíamos armado este cuadro, la tabla de derivadas, que habíamos construido la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, etc. No sé qué más habíamos visto. La derivada de una constante es 0. De una constante es 0. ¿Qué más vimos? Vimos que La de ciertas X es reglas. 1, habíamos visto también. ¿Cómo? La de X era 1, habíamos visto. La de x era 1, tal cual. Es una regla parecida a esta, en general de una... y después habíamos visto ciertas reglas que no demostramos, algunas vamos a demostrar, que es que cuando tengo una función que es derivable y tengo una constante por una función, la voy a derivar, y es la constante por la derivada de la función. Una consulta. Sí. La integral de una constante es esa constante por x, ¿no? Qué pregunta apresurada. ¿Es una constante por x? Sí, en principio sí. No te voy a decir más, te estás apurando un montón. Ya vamos a llegar a integrales, vamos a ver. Pero sí, la respuesta es sí. ¿Qué más? Habíamos visto que tenemos dos funciones derivables, la suma de ellas se puede derivar y coincide con la derivada de la suma, que el producto de funciones, ¿se acuerdan de esas reglas de derivación? ¿Cómo es esto? F' por G más F por G', ¿no? Y la derivada del cociente, ¿se acuerdan de eso? Lo habíamos visto. ¿Cómo era acá? Menos F G' sobre G al cuadrado. ¿Sí? Y combinando estas ideas, podríamos ver, por ejemplo, que bueno, todos los polinomios son derivables, ¿no? Porque puedo derivar todos los x a la n, puedo dejar fuera la constante, puedo derivar sumas. ¿Sí? Nada, aplicar un montón de reglas, vemos que todos los polinomios son derivables, etc. Hay otras reglas de derivación para funciones como, no sé, e a la x, o en general a la x. Y también hay reglas de derivación para seno de x, para coseno de x. ¿Sí? Vamos a aplicar alguna de estas, vamos a ver alguna ahora de estas, ver cómo son las reglas de derivación de esto. No sé, la tangente de x, ¿sí? Con funciones que conocemos, ver cómo son sus derivadas, ¿sí? Logaritmo natural de x. O sea, es un poco el objetivo de lo que sigue. Familiarizarnos con las derivadas de las funciones que estamos familiarizados, ¿no? Con las polinómicas, la exponencial, el seno de x, coseno de x, bueno, todas estas funciones. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Y tenemos como, bueno, herramientas, un poco conocer las derivadas de x a la n, conocer ciertas reglas de derivación. ¿Sí? Que las damos por conocidas y, insisto, las demostraciones yo las voy a ir haciendo de a poco y les voy a ir compartiendo links de cada una de las notaciones de estas reglas. Así pueden mirar cómo se demuestra formalmente cada una de estas reglas. Hagamos la demostración de una de estas, de alguna de estas funciones. Se me ocurre hacerla del seno de x. ¿Sí? Vamos a trabajar un poquito en ver qué es eso de la derivada del seno de x. ¿Sí? A ver qué me dice el chat. Bien. Me encantan esas conversaciones de chat, me encantan. ¿Cuál es el objetivo? Decíamos, ¿cómo es la derivada del seno de x? ¿No? Es decir, ¿cómo es f' de x si esto, f de x es seno de x? Entonces, ¿qué hago? Planteo el límite del cociente incremental. Lo voy a plantear en general, en cualquier x, es decir, f en x más h menos f de x. Cada vez que está la idea de la derivada, detrás está esta idea del límite del cociente incremental. En particular,
con la función seno de x. Profe, Sí, o sea que como te dicen sacar la derivada de tal cosa, tenés que sacar el cociente incremental, bueno, o es cosa diferente. las reglas de derivación que se demuestran a través del límite del cociente incremental me permiten sacar derivadas de funciones sin tener que calcular cada vez límite del cociente incremental, sino aplicando las reglas. Entonces, cada vez que aparezca la función seno de x involucrada, voy a encontrar esta regla de derivación. Ahora estamos tratando de demostrar cuál sería la derivada de seno de x para no tener que ponernos a hacer el límite del cociente incremental cada vez que aparezca seno de x. ¿Está bien? Por eso demostramos las reglas. Perfecto. Aún cuando hay una regla, detrás de ella, es decir, no hace falta que lo hagamos, pero en algún momento alguien demostró que esa regla se cumple usando el límite del cociente incremental, ¿no? Bien, y acá viene un pase de magia. ¿Se acuerdan algo del seno de la suma? ¿Cómo escribir el seno de la suma? Acá viene esto que decía, ¿no? El pase de magia de este tipo de cuentas. Conocer bien acerca de la función seno de x, de seno de x, en realidad. Y lo que nosotros sabemos de esa función es que si lo que está dentro es sumando, hay una cierta regla que puedo reemplazar al seno de dos cosas sumadas. Seno de x coseno de h más seno de h coseno de x. Ahí va. Esta regla proviene de algo que van a encontrar en el apunte de Nora, que tiene que ver con esto. El seno de la suma se puede escribir como el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. ¿Sí? Esa regla viene de las funciones trigonométricas y de relaciones trigonométricas varias que hemos desarrollado con la idea de seno. Que esta no la explicamos mucho, la damos, chau, es así. Y hay una también con el coseno de A más B. En definitiva es coseno de A por coseno de B menos seno de A seno de B. Esta relación, esta última, que también no la estamos demostrando, sino que la estamos dando directamente, podrá ser útil para hacer la misma cuenta que estamos haciendo con el seno, pero cuando hagamos la regla del coseno, que en todo caso será una tarea para ustedes. ¿Sí? Entonces, el seno de x más h se escribe como seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x. Es la misma cosa escrita de otra manera. La ventaja que tiene esto es que ahora podemos manipular un poco todo lo que está en el numerador, y fíjense que hay dos términos que tienen seno de x en común. Bueno, voy a sacar entre esos dos términos factor común seno de x. Y me va a quedar coseno de h menos 1, ¿no? Multiplicando eso. Más, sigo con el otro término que quedó suelto, seno de h coseno de x. ¿Sí? Todo esto es dividido h. O sea que el h lo podría distribuir así. ¿Sí? Y acá estamos aplicando dos indeterminaciones que de la parte de límites. ¿Se acuerdan que hablábamos recién de esta indeterminación que por ahí dijimos en algún momento al pasar, que el seno de x sobre x tiende a 1 cuando x tiende a 0? Bueno, acá está escrito con h. O sea, este cociente tiende a 1. Esto que está acá. Y este cociente de acá, coseno de h menos 1, que también es una indeterminación, cuando uno trabaja un poco y usando el hecho de que seno de h sobre h tiende a 1, uno puede demostrar que esto tiende a 0. ¿Sí? Entonces fíjense, el límite de cociente incremental, lo manipulamos un poco, llevamos algunas cosas, aplicamos algunos límites conocidos y otros que derivan de él, ¿no? El seno de h sobre h lo damos como un límite conocido nosotros, o sea que tiende a 1 cuando h tiende a 0.
Y podemos deducir entonces que todo este término tiende a 0, porque seno de x es constante, porque x es un x cualquiera, uno fijo tal vez, pero cualquiera. Y esto, que está acá, tiende a coseno de x, al valor que tenga coseno de x, que dicho sea de paso, no importa cuál sea x, coseno de x existe, porque el dominio del coseno es todos los reales. Entonces, para cualquier número real, esta cuenta es válida, o sea, se puede hacer. ¿Sí? Con lo cual este límite, en definitiva, tiende a coseno de x. Esto es igual a coseno de x. Fíjense, construimos el límite de cociente incremental sobre la función seno, trabajando un poquito con algunos truquitos algebraicos y algunos conocimientos que tenemos de límites, deducimos que ese límite de cociente incremental tiende a coseno de x. Es decir, existe, porque coseno de x existe para todo x, porque x era un número real y el coseno se puede evaluar en cualquier número real. Entonces, la derivada del seno, digamos así, seno de x', es el coseno de x. Es otra función que obtenemos, que es el coseno de x. Profe, la derivada del coseno es menos seno por el signo negativo, ¿no? Que está en la suma. Hay ¿La algo suma? por el estilo, sí. Sí, hay algo por el estilo. Aparece ahí, ese menos ahí creo que influye cuando uno saca factores comunes y esas cosas, hay como un truco parecido a este, pero sobrevive en otros términos. Mira qué buena idea tuviste. Pausa. Profe, eso iría a la tablita ya entonces. Sí, halle la derivada del coseno. Y esto, tal cual, podemos completarlo. Podemos hacer esto. Perdón, ahí, esto acá está bien. Como podemos completar la tablita. El seno, su derivada ya sabemos es el coseno de x. Cada vez que aparezca la función seno, cuando la derivo, se convierte en la función coseno. ¿Sí? Interesante lo que acabamos de ver. Tienen esta tarea. Ahora completar esta parte del cuadro. Y a la vuelta seguimos con esto. ¿Cuál es la tarea que hay que hacer, perdón? La tarea es esta. Hallar la derivada del coseno. Si uno quiere estudiar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, en principio esto es una indeterminación. Esto tiende a 0, esto también. Voy a hacer como un dibujito rápido geométrico para que se vea la idea de por qué. X, cuando hablamos del seno, uno podría dibujarlo acá, ¿no? En el arco, en la longitud del arco de circunferencia de radio 1. No sé, estará por acá, ¿no? Entonces, el seno de x, en ese contexto, si esto mide x, esta longitud mide x, el seno de x sería este valor. Este es el valor del seno, ¿no? Es decir, esta longitud. Esta longitud es el seno de x. ¿Sí? Esta longitud. Sí, sí. Y por otro lado, fíjate esto, mirá. Esta longitud de acá, si yo pongo una recta vertical, que empieza por acá, una recta vertical, y toco acá, esa longitud, a la verde habíamos dicho que era seno de x, la roja es tangente de x. ¿Por qué digo que es tangente de x? Porque si yo hago para este ángulo, que es x, ¿no? Para este arco que está acá es x. Si hago para este ángulo el opuesto sobre el adyacente, me da la tangente de x. Bueno,
Y como la adyacente es 1, esta cantidad, esta longitud, tiene que medir lo mismo que mide la tangente de x. ¿Me crees lo que digo? Sí. Y ahora quiero que observes esto, geométrico nada más. El seno de x es una longitud que pareciera a simple vista, digo, y esto es muy intuitivo, menor que lo que me da x. Es decir, que esta longitud de este arco es más larga que esta longitud verde. ¿Está de acuerdo con lo que digo? Sí, sí, sí. Pero esa longitud azul, ese arco, que es la longitud de x, es más corto que lo que mide ese segmento vertical, este. Sí, ¿Coincidís conmigo que sea visualmente? sí, sí, sí. Bueno. Fíjate lo que pasa si divido todo esto por seno de x. La desigualdad se mantiene, porque ahí el seno de x es positivo, entonces la desigualdad no cambia. Entonces, este cociente, x sobre seno de x, es una cantidad que es mayor o igual que 1, pero menor o igual que tangente sobre seno. Tangente sobre seno, mirá, es tangente seno de x sobre coseno de x. Eso dividido el seno de x, bueno, cancelo el seno de x y me queda, en definitiva, que x sobre seno de x es mayor o igual que 1, pero menor que 1 sobre coseno de x. La idea geométrica es intuitiva, ¿no? Y estoy haciendo solamente, esto me sirve únicamente para el límite cuando x tiende a 0 por derecha, porque lo que voy a proponer ahora es que pienses en esto, que x es cada vez más chiquito. Pero en todos los x, por más chiquitos que sean, siempre voy a poder hacer como cuando x tiende a 0 por derecha, digo, ¿no? Cuando se aproxima a 0, es como que este punto se aproxima a este punto de acá. En todos voy a poder hacer este juego de ver que el seno de x es esta longitud y que la tangente de x es esta longitud, hasta acá. Perdón. Hasta acá, para este caso. Y así pero siempre va a quedar que la tangente es un poquito más grande que el de x. Bueno, es intuitivo, esto no está demostrado formalmente, pero sí se puede demostrar esta desigualdad. Llegamos a esa desigualdad. Y si ahí calculamos límite, cuando x tiende a 0, en todos lados, por derecha, porque estamos haciendo con x tendiendo a 0 por derecha, es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 por derecha, de x sobre seno de x, y esto es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre coseno de x. Esto, el límite de una constante es 1. ¿No? El límite de una constante es la misma constante. El límite de 1 sobre coseno de x, como coseno de x tiende a 1, porque es una función continua, cuando x tiende a 0, es continua en todos lados. En particular, cuando tiende a 0, esto tiende a 1, todo esto tiende a 1. O sea, fíjate que este cociente, x sobre seno de x, es una cantidad que queda apretada entre 1 y 1, en definitiva, en el límite. Bueno, esto tiende a 1. Habría que hacer la discusión cuando x tiende a 0 por izquierda, pero es similar, no lo vamos a hacer, pero la idea es esta, ¿no? Y a partir de esto, Claro. de demostrar que x sobre x tiende a 1, uno puede demostrar que seno de x sobre x también tiende a 1 cuando x tiende a 0, en general, ¿no? Y esto es como una determinación que salvamos y que tomamos como regla, ¿no? En un momento, que seno de x sobre x tiende a 1 cuando x tiende a 0. Es casi como una propiedad o regla. Es una regla, sí. En los términos que lo hemos visto nosotros, pero bueno, ya que estamos, hice una mirada rápida de dónde sale, digamos, ¿no? Profe, una duda. ¿Y eso pasa también con coseno de x sobre x? Fíjate que en coseno de x sobre x no hace falta eso. ¿No? Coseno de x sobre x. Cuando x tiende a 0, ¿no? Digamos. Cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 1. Y el denominador tiende a 0. Este es un límite que tiende a infinito o a menos infinito, según sea por derecha o por izquierda, ¿no? Esto no hace falta, no hay una indeterminación acá. Sí hay una indeterminación si uno piensa en coseno de x menos 1 sobre x, que es la otra que usamos en
el del coseno. Y esto se resuelve usando la de recién. O sea, ¿qué hago? Multiplico y divido por el conjugado de coseno de x menos 1. El conjugado es el mismo binomio, pero cambiando de signo al segundo término, ¿no? Eso me da límite, cuando x tiende a 0, de coseno al cuadrado de x menos 1 al cuadrado, que es 1, ¿no? Sobre x. Y eso, coseno cuadrado de x, es menos seno de x, porque fíjense, ¿se acuerdan de esta relación? Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Entonces, coseno cuadrado de x menos 1, que es la cantidad que tengo acá, la puedo obtener de esta despeje, me queda menos seno cuadrado. Me queda menos seno cuadrado de x sobre x. Y esto se puede escribir como menos seno de x por seno de x sobre x. Entonces acá tengo el límite conocido. Esto tiende a 1. Esto tiende a 0. Seno de x es una función continua. El 0 tiende al seno de 0, que es 0. Entonces este límite termina tendiendo a 0, que es lo que usamos en esta... ¿no? Por eso decíamos, este límite es una consecuencia de este. Ahí entendí. Basta con esta Perfecto, idea profe. geométrica en principio, si querés. Y este otro se deduce del anterior. Esas son de las cosas que quedan dando vueltas ahí y nunca terminamos de contar en la teoría. Pero bueno, ahora tenemos dos límites conocidos. Coseno de h menos 1 sobre h tiende a 0 y seno de h sobre h tiende a 1. Porque uno va haciendo como una biblioteca de límites conocidos. Bien, fíjense lo que demostraron ustedes. Demostraron que si f de x es el coseno de x, entonces f' de x es menos el seno de x. Y antes habíamos visto que si tengo una función g de x, que es el seno de x, la derivada de g es el coseno de x. Entonces fíjense que esto me sirve para demostrar, para encontrar, por ejemplo, la derivada de la función tangente de x. Porque en definitiva, h de x, la función tangente de x, no es otra cosa que el cociente entre seno y coseno de x. Entonces, ¿cómo es h' de x? Bueno, aplico la regla del cociente. Es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada de la función de abajo. Todo sobre la función de abajo elevada al cuadrado. ¿No? Y esas cuentas recién aprendimos una regla. La derivada del seno sabemos que es el coseno de x. Y la derivada del seno aprendimos que es menos el seno de x. Acá cuando tenemos una función elevada al cuadrado, todo elevado al cuadrado, solemos escribirlo así, como coseno al cuadrado de x. Esto para no tener que usar paréntesis, ¿no? Entonces le pongo el cuadrado a cos, pero quiere decir coseno de x por coseno de x, básicamente. Esto, ¿no? Lo que tengo acá. Coseno de x por coseno de x. Esto es coseno cuadrado de x. Menos por menos es más. Seno cuadrado de x, ¿no? Seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Y el coseno cuadrado de x es 1. Propiedad fundamental de la trigonometría, ¿no? Da 1. Coseno cuadrado de x. Ahí está. Entonces, la derivada de la tangente es 1 sobre el coseno cuadrado de x. O también se podría escribir como secante al cuadrado de x. ¿Se acuerdan que 1 sobre coseno de x es la secante de x? Si yo hago 1 sobre coseno de x, que es la secante, al cuadrado, es lo mismo que 1 sobre
coseno cuadrado de x, por esto de que el cuadrado es distributivo respecto del cociente, ¿no? Entonces poner 1 sobre coseno cuadrado de x o poner secante de cuadrado de x es lo mismo. Es decir, la derivada de la tangente es la secante. El cuadrito. Secante cuadrado. Y la del coseno menos el seno de x. ¿Sí? Gráficamente, ¿cómo lo veríamos a esta secante, profe? La secante cuadrado, Ahí te compliqué una pregunta, perdón. ¿cómo es la función secante? Claro. La función secante es una función, habría que, mirá, hay que pensar en el coseno, ¿no? El coseno es así, ¿cierto? Se anula acá y acá. Si yo hago la misma función, en esos puntos, la secante acá va a tender a 0, porque es 1 sobre algo que tiende a 0 por debajo, o sea, tiende a menos infinito. Acá también tiende a menos infinito. Hasta el 1, porque este es menos 1, o sea, llega hasta menos 1. Es algo así. Ahí. La secante cuadrado. La secante, perdón. Y acá debe ser Profe, algo- ¿pondrías de nuevo lo de la secante? ¿Cómo? ¿Cómo sacaste? ¿Pondrías de nuevo cómo sacaste lo de la secante al cuadrado? Que no terminé de copiar. La secante al cuadrado hice la derivada del cociente, ¿no? Acá está la cuenta. La derivada del cociente. El cociente, seno sobre coseno. Esto sirve como muestra para decir, bueno, podríamos calcular un montón de otras. Porque, por ejemplo, la secante es 1, la función secante es 1 sobre coseno, con lo cual podríamos calcular la derivada de la secante, por regla. La derivada de la cotangente es coseno sobre seno. Podríamos mirar cómo es la derivada de la cotangente también, usando la regla del cociente. ¿Qué otra? La derivada bueno, de la cosecante, ¿no? La cosecante es 1 sobre seno. ¿Sí? Profe, ¿y al cancelar no te quedaría seno al cuadrado de x? Cuando cancelas coseno al cuadrado y abajo. Ah, no, me confundí, perdón. No se puede cancelar. No estoy cancelando, no. Estoy usando la identidad acá, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x da 1. Eso. ¿Sí? Porque es Sí, me confundí. fundamental. Sí. Sí, no se puede cancelar acá porque... ¿Y podría bajar un segundo? Que Claro, quiero ver eso cómo que hay lo trabajo? abajo de ahí. el denominador está dividiendo a los dos términos y el coseno cuadrado está en uno solo de esos términos. Acá no se podría cancelar. Bien, nada, de a poquito vamos a ir armando esta regla, ¿no? Estas reglas de derivación y completando ese cuadro. Una cosa interesante que quería mostrarles pasa con la función exponencial. Pasa con la función exponencial, que tiene que ver con esto. Si la función fuera f de x igual a la x, su derivada, como todas las funciones, deberíamos encontrarla haciendo el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? En nuestro caso, en este caso de la función exponencial, f de x más h es a elevado a la x más h. Y f de x es a elevado a la x. ¿Sí? Fíjense lo que sucede con el tema de la función exponencial por las propiedades que tiene, ¿no? A a la x más h es lo mismo que a a la x por a a la h, por aquello de producto de potencias de igual base, ¿no? Y en los dos términos de arriba puedo sacar factor común a la x. Me va a quedar a la h menos 1, bueno, todo sobre a a la h, ¿no? Esta expresión, esto a la x, no depende de h, es constante respecto de h, ¿no? O sea, no es, el límite está variando con h, es decir, lo que está haciendo variar al límite es aquello que tenga variable h. Ese factor no tiene variable h, es a la x.
que en todo caso estoy haciendo la cuenta para un x genérico, porque el dominio de la exponencial es todos los reales, pero en principio es un número fijo. O sea, en el sentido de que no varía cuando varía h. Al ser un número fijo, por propiedad del límite, se puede quitar fuera del límite. Me queda a la x, límite cuando h tiende a 0, de esa expresión. Fíjense, a la h menos 1 sobre h. Y es curioso, porque el límite ya no depende de x, donde esté calculando la derivada, sino que depende solamente de esta expresión. Esto es fuerte, esto es re loco. Y es toda una incógnita saber a dónde tiende esto, ¿no? Hay todo un... Vamos a decirlo rápidamente después, pero hay todo un trabajo que uno puede hacer para saber a cuánto tiende esto. A qué número tiende. Pero fíjense que tampoco Y si depende de... lo haces, a la h sería a la 0. Claro, Porque haría arriba 0 tiende a 0, al... abajo también. Es una indeterminación Claro. en principio. Sí. Sí. Pero bueno, es muy loco, tiende un valor eso, pero es muy loco el valor que tiende. Pero lo que quiero observar es esto, fíjense. Este límite, en definitiva, ¿quién es? Perdón, a la x, ¿quién era? Era f de x para nosotros. Y este límite se puede escribir como f de 0, perdón, de h, f de h, acá digo, de 0 más h, menos f de 0, ¿no? Porque, ¿quién era f? ¿Se acuerdan? A la x siempre, ¿no? F de 0 vale 1, está bien. Y f de 0 más h es a la h en realidad. Entonces fíjense que, en definitiva, esta constante tiene que ver con el límite de cociente incremental, pero únicamente en 0. O sea, si este límite existe, ¿a cuánto va a tender? Esto no lo sabemos. Si existe, bueno, sí sabemos que existe. ¿A cuánto va a tender? Y a lo que valga la derivada de f en 0. ¿No? Porque si este límite existe, bueno, es precisamente la derivada de f en 0. O sea, esta constante que está acá ya no depende de x, sino de lo que valga la derivada de la función en 0. Zarpado. Bueno, muy loco el tema de la exponencial. ¿Sí? Hay toda una discusión de a cuánto tiende esta constante. Esto tiende a una constante, es muy loco eso, a una constante. No lo vamos a hacer ahora, pero se puede demostrar entonces que si tengo la función exponencial a la x, al derivarla, obtengo la misma función a la x, lo que decíamos recién, ¿no? La misma función, multiplicada por una constante. Bueno, esa constante se calcula como logaritmo natural de a. Ese límite que está acá tiende al logaritmo natural de a. Es muy loco eso, pero tiende a ese número. A es la base de la... ¿no? Si esto fuera, no sé, la función 3 a la x, f' sería 3 a la x por el número que me dé el logaritmo natural de 3. ¿Sí? Si fuera la función 1/5 a la x, su derivada es 1/5 a la x por el logaritmo natural de 1/5. Y así con cualquier base. Si la función fuera e a la x, su derivada es e a la x por logaritmo natural de e. Y acá se da algo particular. ¿Por qué? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e? ¿Qué les parece? X. Logaritmo natural de e. ¿Cuánto? ¿Qué? 1. 1. 1. O sea que, fíjense, acá se da un caso muy particular que la función y su derivada son iguales. Es la única función que cumple eso. Que al derivarla, obtengo la misma función.
Bien. Agréguenlo a la tabla de derivadas a todo esto. Muy bien. Ahí viene el chat también que estaban acertados con el valor del logaritmo natural de E. Muy bien. Qué interesante porque... Profe, y si E a la X tiene, qué sé yo, E a la 4X, bueno. E a la 5X, ¿qué pasa ahí? Está buena la pregunta porque justo iba a hablar de algo parecido. Fíjate, E a la 4X en realidad no es una exponencial, sino es una composición, ¿no?, de funciones. Si esta fuera f de x, lo que hay que pensar acá es que esa f de x es en realidad una composición entre otras dos funciones. ¿Podés identificar cuál es cada una de ellas? ¿Cuál sería g de x y cuál sería h de x? Fíjense, es e elevado a todo esto, ¿no? Entonces yo hago g de x igual a 4x. Yo creo que h sería, claro, bueno, justo lo pusiste, pero te iba a decir eso. Sería e a la x. H. Claro, y h es e a la x. ¿Sí? Fíjense que esta f de x se obtiene como composición de dos funciones que recontra sé derivar, porque de esta, ¿cómo es la derivada? 4. 4, ¿no? la recontra conocemos. Y de esta E a la x. es e a la x. Bueno, el tema es que no sabemos derivar la composición. Y a eso iba, precisamente. Está buena la pregunta porque básicamente es lo que, digamos, estamos aprendiendo a derivar funciones como muy básicas, ¿no? Vuelvo al cuadro, fíjense el cuadro que armamos. Bueno, e a la x es e a la x, y a la x en general sería a la x por logaritmo natural de a. El cuadro que armamos es todo con funciones muy básicas, ¿no?, que podemos hasta ahora atacar con algunas cuentitas, con algunas propiedades, algunas reglas, ¿sí?, que hemos planteado. Cuando complejizamos un poco eso, tenemos que empezar a pensar en herramientas un poco más desarrolladas. Y precisamente hay una herramienta que se llama regla de la cadena. Que también lo voy a demostrar aparte y se los voy a pasar en un link. Tengo mucho trabajo esta semana, evidentemente, pero bueno, les voy a hacer varios links con todas las demostraciones de estas propiedades. Regla de la cadena. Aprendamos a usar la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Dice que si, lo voy a hacer con g y h, así lo aplicamos directamente acá. Si g de x es derivable en x0 y h de x es derivable en g de x0, entonces ¿cómo sería esto? G va adentro, ¿no? G compuesto con h, esta función, es derivable en x0. En x0. Y más, la regla de la cadena dice esto. Es más todavía. Si yo tomo la función g compuesta con h, la derivo y luego la evalúo en x0, eso me va a dar lo mismo que si me tomo el trabajo de derivar h, que es la función que está más afuera en la composición, evaluada en g de x0, y lo multiplico por el valor de la derivada de g en x0. Es decir, la regla de la cadena no me dice solamente que la función compuesta es derivable bajo esas hipótesis, sino que me da una regla de cómo hacer la derivada de la composición. Y básicamente uno podría leer así. ¿Cómo es la derivada de la composición? Bueno, es la derivada de la función que está más afuera en esa composición, evaluada en la función de adentro, por la derivada de la función de adentro.
¿Sí? De a poquito vamos a ir encontrándole forma a esto para no tener que hacer, identificar claramente cuáles son las derivadas todo el tiempo. Pero, en principio lo que hay que hacer es esto, ¿no? ¿Cómo es la derivada de f? Ahora que sabemos esto. Es decir, ¿cómo es h de g de x derivado? La derivada de la composición es la derivada del de más afuera, pero evaluada en la función de adentro, por la derivada de la función de adentro. Y acá yo tengo todos esos datos, fíjate. ¿Cuál es la derivada de h'? Evaluado en g de x es 4x, ¿no? En nuestro ejemplo. Por g' de x, lo voy a hacer así de a poquito. ¿Quién es h' de x? E a la x. Y evaluado en 4x me queda e a la 4x. ¿No? H' evaluado en g de x, es una composición ahí, entre h' y g, me queda e a la 4x. Por la derivada de la función de adentro, que era un 4. 4. Un 4. Ahí está. Esa es la derivada de e a la 4x. Y en el medio usé la derivada de funciones básicas que conozco, pero también esta regla que me dice, si vos tenés una composición, tendrías que pensar qué función está más afuera en esa composición, afuera en este sentido, ¿no? Así, si la miro así, esta se nota que está más afuera en la composición. ¿Está claro ese sentido de afuera? ¿Se nota que h está más afuera que g en esta composición? ¿Se lo escribo así? Sí, Sí. se nota. Ese es el sentido de afuera, ¿no? Que estoy tratando de decir. Entonces tengo que identificar cuál está más afuera, decir, ¿conozco la derivada de la que está más afuera? Bárbaro, puedo seguir. Y después miro la de adentro. Y derivo. Veamos un ejemplo. Fíjense, un ejemplo sin pensar en ejemplo. F de x igual a la raíz cuadrada de x al cubo más x cuadrado. Voy a derivar f de x. ¿Cuál es la que está más afuera? Si uno piensa en algo que esté... ¿Qué es lo que está más por fuera de acá? Raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x. Genial. Fíjense, estoy usando un término re coloquial y es re intuitivo lo que digo. Por eso hay como una potencia, un medio, o la raíz cuadrada, ¿no? Está más afuera. Si yo sé derivar algo elevado a un medio, sí. ¿Cómo se deriva algo elevado a un medio? ¿Cómo es la regla? Multiplicás por un medio. Claro, bajo el un medio, Y después restás a un medio 1. claro, le resto 1, ¿no? Fíjense, ahí estoy aplicando la regla que yo conozco de x a la p, ¿no? Digamos, la n. Claro, ¿por qué? Porque identifiqué que claramente hay algo que está elevado a una potencia. Bueno, adentro todavía no toqué nada. O dicho de otro modo, es la derivada del de afuera, evaluado en la función de adentro, que ahora identifico como función de adentro, y voy a derivar x al cubo, entonces multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Eso es lo que dice la regla de la cadena. Que tengo que encontrar algún modo de derivar algo que está más afuera, pero mantener lo que está adentro como estaba, ¿no? Mantener esa composición con la función original de adentro, pero después tomarme el cuidado de ver que lo de adentro no es una variable sola, no era un x solo, sino que era toda una función, que en este caso es x al cubo más x cuadrado, podría ser otra cosa. Entonces multiplico por la derivada de lo de adentro. Y otra vez, con las herramientas que tenemos, más esta regla, ahora podemos derivar casi todo. Cada vez podemos derivar cosas más complejas, si se quiere. Porque ¿cuánto es la derivada de x al cubo más x cuadrado? Esta la sabemos hacer. 3x al cuadrado más 2x. Tal cual. ¿Por qué? Porque la derivada de la suma de las derivadas, y adentro sabemos cómo derivar cada término. Genial. Bueno, esto es la regla de la cadena. Esto es el modo en que derivamos composiciones de funciones. ¿Sí? Y fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque esta regla
me abre como ciertos caminos de pensamiento y para completar la tabla anterior. Mamá, cayó cerca eso. Bueno, estoy solo. Bueno, no sé si se escuchó el trueno, pero me quedé temblando. Sí, se escuchó, se escuchó. El Espíritu Santo. ¿Eh? El Espíritu Santo. Sí, sí. Fue un descanso, me parece, ¿eh? El rey del trueno, ese fue Thor. Yo coincido con José lo que puso en el chat. La verdad me parece muy inteligente. No, no, ahora hacemos un recreito. Pero quería llegar a esto. Fíjense qué interesante que esto nos permite completar nuestra tabla, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Como ahora sé derivar, y atención con esto, derivada de la inversa. Si f es una función biyectiva, es decir, tiene inversa, y f a la menos 1 es su inversa, lo que sabemos nosotros es que, ¿cómo sería? F compuesto con f a la menos 1 es lo mismo que x, es la identidad en x, en todos los valores del dominio de la función f. O dicho de otro modo, f a la menos 1 de f de x es x. Ahora bien, con la herramienta que acabamos de desarrollar, si derivamos de ambos lados, a ver, empezamos por el lado derecho, que está el más fácil. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Sabemos derivar eso. Y de este lado tengo la derivada de una composición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer la derivada de la función de afuera, la que está más afuera acá es f a la menos 1, evaluada en la función f de x, por la derivada de la función de adentro. Eso me dice la regla de la cadena. Si hay una composición, yo tengo que hacer las cuentas de esta manera. Y lo interesante de esto es que me permite plantear una relación entre la derivada de f a la menos 1 y la derivada de f. Si la derivada de f no es 0. ¿No? Porque fíjense, pasé dividiendo algo. O sea, todo esto venía bien, ahora tengo que poner alguna restricción. Es decir, todo lo que estamos diciendo es válido para cuando la derivada de f nos anula. Para todos los x donde la derivada no es de 0. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una relación entre la pendiente de la recta tangente de f y la pendiente de la recta tangente de f a la menos 1. Hay una relación. La podemos encontrar así. Y fíjense qué interesante esto. Si yo pienso ahora cómo será la derivada de una función en un punto de su dominio, vamos a llamarle B. B está en el dominio de f a la menos 1. ¿No? Eso va a ser igual a 1 sobre f' en un punto A, donde esa relación entre A y B es esta. F de A me da B, digo, porque yo acá esto lo estoy pensando como algo que está en el dominio de f a la menos 1. Entonces, en general, nada, no le ponemos f de x, no usamos f de x, le ponemos directamente el valor del dominio, ¿no? Pero bueno, puedo calcular la derivada de f a la menos 1 en un punto del dominio de f a la menos 1 usando la derivada de f
en el punto correspondiente sería del dominio de f. Esta relación de las derivadas es sumamente interesante. La vamos a guardar intencionalmente, porque nos abre la puerta de poder calcular otras derivadas. Por ejemplo, la derivada del logaritmo natural, porque nosotros conocemos la derivada del logaritmo de la exponencial de base e. Entonces, usando esta regla, vamos a ver cómo es la derivada del logaritmo. Por ejemplo, la derivada del arcotangente, porque sabemos la derivada de la tangente. O por ejemplo, la derivada del arcocoseno. Porque como conocemos la derivada del coseno, vamos a usar esta relación entre la función y su inversa para poder saber la derivada del arcocoseno. Y así, con todas. B no es la pendiente, Manu, no. B es un valor en el dominio de la inversa de f. Es un valor, no sé, algo del dominio. Que podría ser una variable, ¿no? Después, de hecho, le vamos a cambiar esa variable, ese nombre. Como para presentar otros modos en que suele escribirse esta relación. Pero bueno, guardémonos un ratito esto para usarlo, lo vamos a usar para pensar en la derivada del logaritmo natural. ¿Sí? Esto digo. El objetivo ahora, nuestro objetivo es conocer la derivada del logaritmo natural de x. Este es nuestro objetivo. Sabiendo esto, que el logaritmo natural de x es f a la menos 1, si f es e a la x, ¿no? O sea, está este juego de f y f a la menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice la regla. Si yo quiero ver la derivada del logaritmo natural en un punto B, lo voy a escribir así, logaritmo natural de x derivado en un x igual a b, lo voy a poner así para que sea y evaluado en un x igual a b, va a ser lo mismo que 1 sobre la derivada de e a la x, pero evaluado en un x igual a con a igual, perdón, e a la a igual b sería. ¿No? E a la a me da b. Esa sería la relación entre a y b. ¿Sí? Esto digo. Estoy haciendo la derivada de la inversa usando esta relación, donde a cumple la relación que f de a es b, digamos, y a y b son estos dos valores que están en juego en esta relación de derivadas, ¿no? ¿Cómo es la derivada de e a la x? E a la x. Es e a la x. Entonces acá, fíjense, el logaritmo natural de x, derivado, y después evaluado en x igual a b, me va a dar lo mismo que 1 sobre e a la x, evaluado en x igual a a. La derivada del logaritmo me va a dar en definitiva 1 sobre e a la a, donde a, insisto, es tal que e a la a me da b, o dicho de otro modo, a es lo mismo que el logaritmo natural de b. ¿Cierto? ¿No? Esta relación es idéntica. Que e a la a de b es lo mismo que decir que a es el logaritmo natural de b. O sea que a esto yo lo podría escribir como 1 sobre e a la logaritmo natural de b. ¿Por qué está bueno escribirlo así? Y para que dependa de la misma variable, caramba, porque si no, me estoy mareando. Esta variable está en el dominio de f a la menos 1, esta variable a está en el dominio de f, y no sé cómo evaluarla, pero ahora si lo pongo en el mismo idioma, hablando del mismo dominio, sí está todo escrito en términos de la misma variable. ¿Sí? ¿Cuánto es e elevado al logaritmo natural de b? B. B. Lo cual
no es nada nuevo, teniendo en cuenta que E a la A da B, o sea, directamente podría haber puesto B directo ahí. Pero lo escribo así para que se vea bien por qué. ¿Quiénes son A y B? Bueno, son aquellos que están vinculados por esta función que tiene inversa y bla, y todo eso. Dicho todo esto, fíjense, el logaritmo natural de x, evaluado en algún punto del dominio de logaritmo natural, me da 1 sobre b. Es decir, que la función, vamos a completar el cuadro, cuadrito, acá está, función logaritmo natural de x tiene como derivada 1 sobre x. Y acá hay que tener un cuidado lindo. Atención con esto. ¿Está bien? Esta es la relación. Si yo tengo la función logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Ahora, fíjense que todo esto que hicimos con el logaritmo natural, lo hicimos pensando en un x, ¿no?, que está en el dominio, ese b, está en el dominio del logaritmo natural de x. ¿Cuál es el dominio del logaritmo natural? Los reales positivos, o sea, de 0 a más infinito. De 0 a más infinito, tal cual. Sí. Entonces, cuando hago toda esta cuenta, hay que tener en cuenta que precisamente ese b está en ese intervalo. Con lo cual, esta función, 1 sobre x, digamos, no tiene un dominio más grande que eso. Si bien uno, cuando ve el cuadro, dice, supongamos que tengo 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo natural de x. ¿Cuál es el dominio de 1 sobre x? Si Todos uno los reales menos 0. Claro, si uno no sabe qué es la derivada del logaritmo natural, se arriesgaría a decir todos los reales salvo el 0. Pero si 1 sobre x es una función que proviene de haber, o sea, que es la derivada del logaritmo natural, no puede tener un dominio más grande. Porque la derivada se construyó a partir de tener en cuenta que esta x original está en el dominio del logaritmo natural. ¿Está bien eso? Digo, la expresión 1 sobre x, correcto, se puede evaluar en cualquier número real que no sea 0. Pero si yo encontré eso como producto de haber hecho una derivada, no puedo pensar después, olvidarme de dónde vino y pensar que esta función puede ser evaluada en un valor negativo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Atención con el dominio de la derivada del logaritmo natural. Nunca va a ocurrir que el dominio de una función sea, de una derivada, perdón, sea más grande que el dominio de la función original. ¿Puede ser más chico? Sí, pero más grande no. Bien, ya tenemos la derivada del logaritmo. Diferencial de una función. Básicamente, desde el punto de vista matemático, uno lo puede definir como hacemos en matemática, ¿no? Decir directamente, definición. Dada una función f de x derivable en un punto x0, perteneciente al dominio de f, llamamos diferencial de f en x0 a la expresión que escribimos así. Diferencial de f igual a f' de x0 por delta x. Ahora vamos a ir aclarando todo qué es esto. Básicamente, definido así, el diferencial es esto. Es derivar la función, evaluarla en el punto de interés y multiplicar por un delta x, que es una variación en f, en el dominio de f, perdón. Una observación. Si
f de x fuera la función x, observen que el diferencial de f, o dicho de otro modo, el diferencial de x, es f' en un x0 por el delta x, ¿no? Pero si f' de x, ¿cómo es? La función es x. Es un 1, esto. No importa en qué x0 lo evalúe. Entonces fíjense que el diferencial x, es decir, el diferencial de la función f, es lo mismo que delta x. ¿Sí? Si usamos rigurosamente esta definición, que todavía tenemos que encontrar sentido a todo esto, ¿no? Con lo cual, ¿para qué me detengo en esto? Porque lo habitual también es mostrar que el diferencial de f es f' en un x0 por diferencial x. ¿Sí? Por diferencial x. Porque delta x y diferencial x son de algún modo sinónimos, porque precisamente diferencial x es el diferencial de la función f de x igual a x, bueno, que da lo mismo que delta x. Bien, dicho esto, veamos qué es lo que está diciendo esta definición de diferenciabilidad, de dónde viene toda esta idea, ¿no? Fíjense, si nosotros tenemos una función, y pensemos en su gráfica, no sé, una función así, y estoy en, no sé, me concentro en un punto x0, y sabemos que la función es derivable, tenemos ahí también la posibilidad de construir una recta tangente. Todo esto es algo que hemos ido desarrollando de a poco. ¿Sí? Si yo ahora pienso en cómo cambia la función, que es una de las cosas que estudia la derivada, ¿no? Es decir, qué pasa en un x0 más delta x, ¿sí? En otro punto. Habíamos dicho que a esta cantidad le llamábamos delta f. Perdón. Sí, bien digo, delta f. Esta cantidad le llamábamos, ¿se acuerdan? Delta f. Ahora, fíjense, si tenemos la recta tangente, esta recta, casi siempre le pusimos L sub t, ¿no? Una recta tangente a la gráfica de la función en x0. Y me fijo ahora no cuánto cambió la función, sino cuánto cambió la recta tangente para la misma variación. ¿Cuánto cambió el valor original, que coincide con f, porque precisamente es el punto de tangencia, y lo que vale la función lineal, ¿no? el valor que consideraría en la recta tangente, y miro esta distancia. ¿Cómo es esta distancia? Fíjense. ¿Cuánto mide esto? Bueno, es una recta. ¿Perdón? Es una recta. ¿No es un triángulo? Claro, esto es un triángulo, si querés, tal cual. Esto es una recta. Sí. ¿Y cuál es la pendiente de esta recta? La tangente, la Delta derivada. F. Delta F, ¿no? No, la pendiente de esta recta, ¿cómo es? La derivada de x0. Claro, es f' en x0. La pendiente, esa es la pendiente de la recta. La recta L de t va a ser I menos f en x0, vamos a escribirla toda si quieren, igual a f' de x0 por x menos x0. ¿No? Es decir, la recta tangente tiene esa ecuación. O sea, la pendiente es eso. Si yo cambio una cantidad, ¿cuánto cambié acá? ¿Cuánto varié para ver en x0 estoy en un punto de la recta, en otro punto? ¿Cuánto cambió? X'. ¿Cuánto cambió en x, en el dominio? Si pasé de x0 a x0 más delta x0, más delta x, perdón. Delta de X. Delta X. Si yo cambio delta x acá, ¿qué altura tendré acá? Delta F. Delta F. Delta I. Es un delta en i, sí, está muy bien, es un delta i.
con este i, ¿no? Muy bien, gracias. Delta i. Vamos a ver, si no sale de una, lo podemos hacer de a poquito. Delta i, es decir, tengo que ver la variación de esta función, de i igual f' por x0, por x menos x0, más f de x0. Es decir, tengo que pensar a esto como una función de x, como si fuera una i de x, y básicamente para calcular delta i tengo que hacer i evaluado en x0 más delta x, menos i evaluado en x0. ¿Cierto? El delta i es eso. Así como esto se llama delta f, el delta i sería esta diferencia, ¿no? Esta función lineal, cuya gráfica es la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto x0 y f de x0, tiene esta variación. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Esto evaluado en x0 más delta de x0 me queda, fíjense, en lugar de poner x, escucha, este color. No, este color. En lugar de poner x, tengo que poner todo esto, ¿no? ¿Cómo va a quedar esa expresión? Va a quedar f' en x0 por x0 más delta de x, acá adentro, menos x0, me queda por delta de x, más f de x0. Eso es evaluar esta expresión i en x0 más delta de x. Menos, por este menos de acá, evaluar toda esta expresión en x0. ¿Y cuánto da toda esta expresión evaluada en x0? Prima. No, si evalúo en x0 acá me queda x0 menos x0, 0. Por f', 0. Nada. Más f de x0. O sea, me queda solamente f de x0. Se cancelan los f de x0 y resulta que el delta i, ese que habíamos puesto ahí, no es otra cosa que el f' de x0 por delta x. Es decir, ¿cuánto cambia? Bueno, cambia la pendiente multiplicado por cuánto me muevo hacia la derecha. Bueno, eso es una idea lineal, ¿no? Si me muevo poquitito, me moveré proporcionalmente. Si me muevo mucho, también. Bueno, me moveré con la misma proporción. Pero en definitiva, fíjense que es diferencial f. Es lo que nosotros definimos, f' en x0, por delta x, lo definimos como diferencial f. O sea, esto que nosotros primero hicimos como una definición teórica, que no sabíamos ni de qué venía, podemos encontrarle esta interpretación geométrica, que es que el diferencial f es un cambio sobre la recta tangente a la gráfica de la función, el cambio que se experimenta sobre la recta tangente en la gráfica de la función, cuando se cambia en el dominio de la función. Esta variación de acá, es ni más ni menos que el diferencial f. Por eso se llama diferencial f, porque en algún modo es un cambio que está asociado a f, pero no es exactamente sobre f, sino sobre la recta tangente a la gráfica de la función, todo centrado en el x0, en el punto donde está tangente, y veo cuánto cambió la función ahí. ¿Sí? El diferencial f como cantidad está asociado a ese cambio, ¿no? ¿Son iguales diferencial f y delta f? Veámoslo, a ver. Esto digo. Lo voy a volver a dibujar. Una función así, y voy a dibujarlo sobre una función así, por ejemplo. Así. Ambas crecientes, pero una que se dobla para abajo y la otra se dobla para arriba. Sí, a ver el chat. Tal cual, Tobías. Sí, f' de x0 por delta x es lo mismo que el delta i. Si la i esa es la función cuya gráfica es la recta tangente a la función f en el punto x0 y f de x0. Sí. Lo que decimos es esto también.
Fíjense, si acá tengo un punto de tangencia, acá está la recta tangente. No, acá voy a hacer lo mismo acá, pero sobre esta recta tangente. Tengo el punto x0 y f de x0, que es el punto donde está la gráfica de la recta tangente, ¿no? Donde está la recta tangente, donde sé que la función es derivable, por eso tiene recta tangente. Y si yo estudio un cambio, yo siempre lo dibujo a la derecha, podría ser a la izquierda también, pero bueno, lo habitual es pensar el delta x positivo en principio. Si veo cuánto cambia la función, este cambio, es el que conocemos como delta f. Ahora, el cambio que se experimenta, no sobre la función, sino teniendo en cuenta la recta tangente, no logro ver ahí arriba, acá, esta diferencia, la conocemos como diferencial f. Fíjense en este caso. Si pienso en un x0 más delta x, el cambio en la función es más grande que el cambio sobre la recta tangente. Ahí el diferencial f, cuando la gráfica se curva hacia arriba y es creciente, el diferencial f es más chiquito que el delta f. Y hay otros casos donde el diferencial f es más grande que el delta f. Dependiendo de cómo será la forma de la función. Qué sé yo, si fuera una función lineal, lo que sucede con las funciones lineales es que en cada punto, si yo trazo la recta tangente, en ese punto es coincidente con la gráfica de la función. Fíjense que acá rompe todas las lógicas de tangencia, eso de que tocan un solo punto, etc. Acá lo toca constantemente. ¿Sí? Y si yo estudio cuánto cambió la función para una variación de x, es decir, si pienso en delta f, vamos a ver que si lo comparo con el diferencial f son iguales. ¿Sí? Entonces, fíjense que el diferencial, un poco comparado con el delta f, si lo puedo comparar con el delta f, me está hablando un poco también de la gráfica de la función, ¿no? Según sea el caso, puede ser que el diferencial de f sea más grande, más chico que el delta, etc. A ver el chat que dice. La fórmula de diferencial f no es la misma que delta f o delta i. No, claro, diferencial f y delta f no son la misma cosa. Pueden coincidir si se trata de una función lineal, pero no son la misma cosa. Y delta i es lo que llamamos nosotros, por un ratito, a esa variación sobre la recta tangente, ¿no? Porque pensamos en una función lineal. Sí. Pero no es lo mismo el diferencial f que el delta f. Sin embargo, Profe, sí. perdón que le interrumpa. No, No son la misma cosa, pero pueden coincidir y después. Pueden coincidir si f es una función lineal. Perfecto. ¿No? Estos grafiquitos un poco apuntaban a eso, a pensar diferentes situaciones. Y bueno, en el caso de la función lineal resulta que el diferencial y el delta f son iguales. Pero más allá de estos esbozos torpes que hago, lo que quiero hacerles pensar es en esto. Fíjense, ¿qué pasa si delta x es cada vez más chiquito? ¿No? Fíjense, si delta x es más chiquito, por ejemplo, no sé, estoy acá, el delta f es esta cantidad, ¿no? Es esta longitud. Y el diferencial f sería esta longitud. Sigue siendo más grande, es cierto. Pero, ¿qué pasa si me aproximo cada vez más? ¿Qué pasa entre diferencial f y delta f a medida que el delta x es cada vez más chiquito? ¿Se acercan cada vez más? Así que se parecen mucho, ¿no? Y esa es una herramienta muy importante para nosotros. Esa idea geométrica que estamos dibujando y podemos
imaginar con estos segmentos verticales y la longitud de esos segmentos, esa herramienta es sumamente importante, porque si yo conozco la derivada de una función, puedo construir la recta tangente. Entonces, de algún modo, esto que hasta ahora es intuitivo, ¿no? Esta idea de los segmentitos, las longitudes de los segmentos, de algún modo esto me está diciendo que la recta tangente me sirve mucho para aproximar a la gráfica de la función. Esta idea de que el diferencial, es decir, cuánto varía en la recta tangente, es muy parecido a cuánto varía la función, y más parecido mientras más cerca estoy del punto de tangencia, es como una idea fuerte que nos interesa mucho. Es decir, lo que queremos observar es que a medida que delta X es más pequeño, diferencial F y delta F se parecen más. Eso nosotros lo anotamos con idea de límite, ¿no? Se parecen más. Dicho de otro modo, podríamos escribirlo así: el límite cuando delta X tiende a 0 de el delta F podría ser diferencial F. ¿Sí? Podríamos escribirlo así. Pero en particular, lo usual es escribir que estos dos se aproximan mucho, son muy parecidos entre sí, si delta X es suficientemente pequeño. Esa idea es importante para nosotros, porque esta idea la podemos desglosar un poco más puntualmente. Digo, delta F, nosotros sabemos que es F en X0 más delta X menos F en X0. Y eso es muy parecido a F' en X0 por diferencial X, básicamente. Es eso. ¿Sí? Esa diferencia es muy parecida a F' en X0 por diferencial X. Esta idea es una idea de aproximación muy interesante para nosotros, porque ¿qué quiere decir? Que si yo conozco la derivada de la función en un punto, y conozco una pequeña variación, si es muy pequeña este diferencial X o delta X, que es lo mismo, habíamos visto, podré saber cuánto cambia la función f. Y si hay alguno de estos puntos donde es fácil calcular la función f, saber de la función f, podré reconocer el otro valor, o aproximar el otro valor. Fíjense. Fíjense un ejemplo de dónde podríamos usar esta idea de hallar la raíz cuadrada de 36,1. ¿Sí? Nosotros conocemos muy bien la raíz cuadrada de 36. ¿Es verdad o no? Y 6. Es 6. Y 36,1 está relativamente cerca de 36. 6,05 puede ser. Claro, puede ser. En la calculadora es muy fácil sacarlo, ¿no? Puede ser 36,1, a ver. 6,008, dice la calculadora. No, no se divide justo a la mitad. Es 6,008327554. Pero más allá de que esto lo podríamos hacer con la calculadora, fíjense que lo anterior nos da una herramienta para conocer ese valor sin necesidad de usar la calculadora. Claro, ¿cuál es el sentido de hacer esto sin la calculadora si en el siglo XXI la tenemos? Bueno, el sentido tiene que ver con poder construir con un ejemplo donde podemos corroborar a través de la calculadora si estamos haciendo bien o no, corroborar con un ejemplo sencillo la utilidad de
relación que hemos encontrado, de esta cercanía que hay entre el diferencial de f y el delta de f. ¿Cuándo es útil esto? Y es útil cuando nosotros conocemos el estado de algo, una situación determinada, y a la velocidad que está cambiando. Eso. Por ejemplo, estoy parado en el mojón de la ruta 2, el kilómetro 122. No sé ni dónde queda. Pasa un auto a 170 kilómetros por hora. Yo podría estimar dónde va a estar ese auto, no sé, 5 minutos después. ¿Por qué? Porque estoy conociendo una posición del auto, ¿no? Estoy conociendo este dato, digamos, la posición para un instante determinado. Estoy conociendo la velocidad, 170 kilómetros por hora. Y 5 minutos es, en la hora, sería una porción muy pequeña, entonces puedo hacer a esa velocidad, por los 5 minutos que corresponde a la en hora, sé que avanzó tanta distancia. Entonces podría reconocer dónde está aproximadamente este valor. Obviamente estoy aproximando bastante, ¿no? O dicho de otro modo, conozco el precio de una acción hoy. Y de algún modo, que ahí está lo difícil, yo sé estudiar cómo está cambiando el precio de esa acción. Entonces podría saber, cercano al estudio que tengo en la mano, es decir, el próximo día de rueda, por ejemplo, o en el próximo ratito, cómo va a cotizar esa acción. Aproximar cuánto va a cotizar esa acción. El truco ahí está en conocer rápidamente cómo está, o sea, en saber cómo está cambiando el precio de la acción, en todo caso, ¿no? Eso muchas veces es lo más difícil. A ver el chat. Tal cual. Sí, no es predecible, pero hay una pretensión de que sea predecible. Sí, hay una pretensión. Y ahí, bajo ciertas hipótesis, uno puede trabajar con esas ideas. Por eso te digo, el modo en que está cambiando la cotización de una acción es un gran problema de matemática, claro. Pero está atado a un montón de variables, no es con una función de una variable, ¿no? Porque depende de muchas cosas y aún así puede fallar, digamos, es eso. ¿Sí? Pero te estoy dando un ejemplo como medio burdo, si se quiere, teniendo en cuenta que esto es como una idea muy básica de algo que podría funcionar a nivel acciones, si querés, con sus riesgos, ¿no? Sí, podría funcionar y podría fallar, porque hay ciertas variables que son impredecibles, sí. Pero no deja de ser una pretensión de la economía muchas veces, ¿no? Predecir, bueno, qué va a pasar y tomar decisiones en pos de esas predicciones, ¿no? Que me parece que somos testigos todo el tiempo de eso. Pero bueno, está bien, el ejemplo por ahí fue medio burdo, pero porque estoy simplificando una cosa que obviamente el precio de una acción no depende de una sola variable, como en el caso de lo que estamos estudiando, ¿no? Pero está bien, vale la aclaración. Bueno, lo que quiero decir es esto, en definitiva. Muchas veces conocemos cómo cambia la función, conocemos el estado de una función, pero no conocemos la función en sí. En este caso, muy básico que voy a desarrollar, nosotros conocemos todo, entonces en definitiva hasta podemos calcular o sea, este número exactamente, ¿sí? Es una excusa para poder ver cómo se aplica la idea de diferencial, si se quiere, para aproximar ciertas cosas. Digo esto, nosotros podríamos pensar que f de x, que acá no está en el planteo, es la función raíz de x. Y que el punto x0 es el 36. ¿Por qué digo esto? Porque conocemos fácilmente, sin necesidad de ir a la calculadora, cuánto vale f de x0, ¿no? Sabemos que vale 6. Pero también podemos derivar esta función. Sabemos que esta función es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, f' en ese punto x0 es un numerito, es 1 sobre 2 por raíz de 36, es decir, 1/12. Y fíjense,
si yo quisiera conocer f en 36,1, que esa es la idea, ¿no? Conocer la raíz cuadrada de 36,1, puedo pensar en esto. Bueno, f de 36,1 menos f de 36 es muy parecido a lo que vale f' en 36 por el diferencial x en el que estoy trabajando. El diferencial x precisamente es, en este caso, es 0,1. Porque es la diferencia que hay entre, a ver si está escrito acá, entre x0 más delta x y x0. ¿No? Es el diferencial x o delta x, que son sinónimos, habíamos dicho. O sea, esta cantidad es 0,1. Entonces, fíjense, la diferencia en lo que vale f en 36,1 y lo que vale f en 36, que lo puedo ya reemplazar por su valor, que es 6, es muy parecida a un doceavo por un décimo. ¿Sí? 0,1 es un décimo. Entonces fíjense que el valor que queríamos conocer, que es la raíz cuadrada de 36,1, ¿sí? Este valor, va a ser aproximado a un 120avo más 6. Si sumo 6 de ambos lados, esa aproximación sigue siendo válida. Y en definitiva, la raíz cuadrada de 36,1